Bueno, nuevamente aquí. Eh, Me han pedido que socialice los resultados de la tesis doctoral, pero no voy a hacer la defensa ante ni la venia al tribunal que tuve que hacer en España y lo que quiero es incorporar algunas cosas para mostrarles cómo empecé a ser profesora y todo mi mundo la relación frente al mundo educativo. Pero antes pues quiero presentarles a María José y Laura, que van a hacer una documentación gráfica de cada una de las charlas que vamos a presentar aquí en el marco de la Semana de Inmersión Tecnológica. Entonces aquí van a ver algunos apartes de la tesis, pero también otras cosas y me voy a valer de la narrativa personal, contarles un poco de mi vida, los que no me conocen, aunque hay varios veteranos que sí, eh, y ver cómo fue esta relación con el colegio, con los profesores del colegio, con los profesores de la universidad y cómo llegué a ser profesora y creo que hay varios casos, bueno, realmente mi vida es muy particular, pero varios casos que quiero presentar e identificar de pronto en ustedes algunas coincidencias de cómo llegamos a ser profesores universitarios. Si funciona. Tú tranqui, subo. Sí. Bien, es evaluación del desarrollo profesional docente en informática educativa. Nosotros no evaluamos todo el desarrollo profesional docente, sino la temática relacionada con informática educativa. Eso tengo que aclararlo porque no fue toda la evaluación del desarrollo profesional que se vive en la Universidad de La Sabana. Y estructuramos la presentación partiendo de una narrativa personal, mi vida, para llegar al concepto de desarrollo profesional, algunas relaciones entre calidad y evaluación, presentarles el contexto donde hicimos la evaluación, nuestro modelo, cómo configuramos el modelo de evaluación, algunos hallazgos y rápidamente conclusiones y acciones de mejora. Unión entre las diferencias, mi mamá, este angelito, mi mamá y mi papá se conocen en Ibagué, mi mamá enfermera, mi papá futbolista barranquillero, trabajó por eso les digo que es muy particular mi vida, tal vez pocas coincidencias acá. Entonces mi papá es de Deportes Tolima, duró en el Tolima un año, se conocen, se enamoran, se casan en Ibagué y se devuelven para el equipo Tiburón Junior. Eh, Ahí nacen dos ángeles en Barranquilla, mi hermana y yo, y duramos 5 años en Barranquilla. Mi mamá, enfermera en Ibagué, deja de ser enfermera y dedicarse a una mejor, a la estabilidad de su familia y a la educación de sus hijas. Entonces nacimos en Barranquilla las dos y luego trasladan a mi papá a Cali, mis sentidas condolencias al América de Cali. Eh, También entonces pasamos de Cali un año y luego retornan a mi papá a Barranquilla y termino finalmente la primaria en Barranquilla. Luego venden el pase deportivo de mi papá a el glorioso azul. Lo siento por los demás, es la primera pregunta que hago en clase a los estudiantes, teniendo en cuenta el aprendizaje significativo, los aprendizajes previos, ustedes de qué son hinchas, entonces veo notoriamente cómo cambian los colores entre mis estudiantes y hay más acogida al glorioso azul. Bien, entonces trasladan a mi papá, bueno, toda la familia a Bogotá y es de Millonarios durante 10 años capitán de Millonarios y simultáneamente 8 años capitán de la Selección Colombia. Aquí sí les voy a apuntar a mi, vale la pena mostrarles a mi papá. Para las nuevas generaciones, este es mi papá y este chiquito que está acá es mi papá. Creo que lo hizo bien, aquí Arturo Segovia. Entonces, ventajas y desventajas, bueno, para las nuevas generaciones, yo creo que me quedo con, se me olvidó el cuadrado, ¿m? Es para las nuevas generaciones cuadrado, ¿no? Bien, entonces, finalmente en Bogotá, mi papá y mi mamá deciden matricularnos en un colegio de monjas.
Nuestra Señora del Pilar. Y por acá estoy, entre todos estos afros, por ahí estoy en ese colegio. En esto no necesitamos hacer documentación gráfica, ¿no? Más adelante. Bueno, entonces hay una unión entre diferencias entre dos regiones, Tolima y Barranquilla, mi mamá enfermera, mi papá deportista, ventajas entre tener un papá deportista, pues toda la disciplina, el amor al deporte, pero también muchas desventajas. Mientras ustedes iban al parque con su familia, yo tenía que ir al estadio. Y verlo sangrar con el tobillo, con el tabique desviado, sin un diente, pero también muchos triunfos porque mi papá lo hizo bien, modestia aparte, creo que lo hizo bien. Entonces deciden inscribirnos en el colegio de monjas y recuerdo muy bien mi mejor y mi peor clase y creo que ustedes también pueden hacerlo y seguramente si les pregunto pueden decirme nombre y apellido de su mejor profesor y nombre y apellido de su peor profesor, no el intermedio porque de esos no nos acordamos y es muy posible que ese mejor profesor te haya dejado una secuela y para ello y de pronto por eso te convertiste en profesor o de pronto por esto eres médico independiente del ejemplo de tu familia. Entonces, no me tocó la época que dibuja aquí Goya en la escuela, eh, la sangre con, ¿qué? La letra con sangre entra. No me tocó vivir este castigo físico que algunos de pronto sí. Pero recuerdo muy bien a la profesora Gloria Estrada de español, que junto con mi mamá, porque mi mamá dejó la enfermería, pero decidió hacer el bachillerato por radio, porque se le había olvidado todo lo del bachillerato y quería ser tutora y mentora, acompañando a sus tres pollos en ese difícil mundo académico del bachillerato. Entonces, mi mamá y la profesora Gloria Estrada, creo que a ellas les debo el callo de este dedo por las planas y creo que por ello tengo buena ortografía, creo. Claro que por el tema del computador he tenido algunas falencias, pero considero que tengo muy buena ortografía. Y también recuerdo a la profesora de álgebra de Baldor, en 1000 repeticiones de los ejercicios de álgebra de Baldor, la profesora Elvia, y que por algún motivo, recuerdo muy bien, se me olvidó o estaba distraída, la profesora se ubica en un muy buen ángulo, toma un pedazo de tiza y le da el tiro al blanco, mi cabeza. Desde ahí empecé a odiar los ejercicios de cálculo, de álgebra, y inclusive a la profesora pues no era de las más queridas, pero gracias a Dios luego el profesor de cálculo vuelve a renacer y revivir en mí el cariño hacia la matemática. De mi colegio, colegio de monjas, hermanas de la Caridad de Santa Ana, esa frase todos los días nos la decían y que es valiosísima, dar gracias a Dios por lo que se tiene. Allí comienza el arte de vivir, una formación muy profunda en valores y amo el colegio y creo que fue perfecto. Solamente tuvo un problema, el bilingüismo. Entonces la gramática era limitada al to be or not to be. Y después, pues me tocó llenar ese vacío durante toda la vida y lo sigo llenando aquí con mis colegas del Departamento de Lenguas Extranjeras. Bien, salí de 14 años graduada del colegio. Entonces, no tenía ni idea qué estudiar. Por mi mentora, mi madre, decide, ¿no? Ella me dice, tienes que estudiar la carrera del futuro. Estudia la carrera del mañana, que todavía sigue siendo el futuro. Está Ricardo y la carrera del mañana, informática, estudia sistemas. Entonces, pues, le hice caso a mi madre y estudié sistemas. Y al final empiezo a estudiar contaduría pública. Cuando termino sistemas empiezo a trabajar en la Occidental de Petróleos como programadora de sistemas, duré 2 años y luego me llaman de esta universidad para trabajar igual como programadora y desde allí empiezo a trabajar con mi jefe era el centro de cómputo en su momento, todo era informática y programación con grandes computadores y llevo ya 26 años trabajando, pasado mañana cumplo 26 años en esta universidad. Mi debut como profesora fue con el director del centro de cómputo, entonces me dijo, acompáñame a una reunión, fui a la reunión y la reunión era en un aula de clase y el aula de clase estaba con los decanos en su momento. Y entonces él me dijo, explique el aplicativo.
Yo no tenía ni idea. El aplicativo que yo había hecho es diferente, diseñar y desarrollar un aplicativo a enseñar sobre el aplicativo. Entonces, pues no estaba preparada, él me dejó sola en la clase, se escondió detrás de la puerta y cuando finalicé, pues me tocó acudir a toda la creatividad para enseñarle a los decanos mi aplicativo. Entonces, cuando salí de la clase, me dijo, Has, te felicito, tienes excelente dominio de grupo, muy buen tono de voz, pero para la próxima hay que preparar la clase. Entonces, pues le pedí el consentimiento informado aquí a mi colega Andrés Chape. Mi nombre es Andrés Chape, soy profesor del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana. Estudié diseño industrial en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Crecí en un hogar de arquitectos, en donde diseñar era una actividad de todos los días, era parte de la cotidianidad de la familia. Yo participé desde muy pequeño en los proyectos de arquitectura de mis papás. La otra razón tiene que ver con que yo hago parte de una generación que creció con la Guerra de las Galaxias, teniendo en cuenta esos antecedentes familiares con relación al diseño. Esa trilogía de películas brindaba acceso a un mundo de objetos, de vehículos, de naves, de diseño, de ideas, de proyectos que nunca antes se habían visto, y eso, digamos que fue otro asunto bien interesante. Fue un encuentro como de amor a primera vista. Tuve la oportunidad de ejercer mi carrera durante varios años, inclusive antes de graduarme de la universidad. Fui empresario unos años más, pero a raíz de una crisis en la industria de la construcción que hubo sobre mediados de los 90, se vislumbraban épocas complicadas para ese sector, y el diseño de mobiliario, que era lo que yo hacía en ese momento, dependía mucho de esa industria. Entonces, previendo que iban a venir unos años complicados, y atendiendo a una invitación que me hicieron sobre finales del año 95 para participar de la Facultad de Diseño Industrial en Manizales, pues tomo la decisión de irme para Manizales a explorar un poquitico ese campo, que para mí pues era un campo absolutamente nuevo. Yo llegué en un momento muy interesante que digamos, coincidió con la llegada de Internet a Colombia. Eso me permitió, digamos, subsanar algunas de las cosas de la docencia que no me gustaban mucho. Yo había dicho que era como un amor a primera vista, de hecho sí lo fue, pero independientemente de eso, había cosas que no me gustaban mucho, como por ejemplo el tener que repetir muchas veces las mismas historias, los mismos contenidos a distintos grupos. Eso era algo que realmente me aburría un poco. Pero reconociendo que con la llegada de Internet, en ese caso en la universidad donde yo estaba, la Autónoma en Manizales, se empezaron a hacer unas experiencias de incorporación de redes internas. Pues yo vi allí alguna oportunidad para hacer esas cosas que no me gustaban mucho de otra forma, crear unos contenidos, dejárselos en la red interna a los estudiantes y aprovechar el tiempo para hacer otras cosas un poco más entretenidas. Un tema lleva al otro, y la necesidad de formación sobre temas de docencia, digamos que me indicaron sobre la necesidad de formarme en asuntos propios de la docencia y en asuntos propios de la incorporación de tecnologías. Terminé haciendo 3 posgrados más, una especialización en investigación y docencia universitaria, posteriormente una maestría en tecnología educativa, que ya digamos que perfiló mi camino dentro de la docencia y dentro de mi ejercicio profesional, y que a propósito fue como decisivo para dejar de lado un poco el tema del diseño y concentrarme más en esta nueva línea de trabajo. Finalmente terminé haciendo el doctorado en educación, ya estando aquí nuevamente en Bogotá, vinculado con la Universidad de La Sabana. Y el siguiente de Oscar Boude. Ay, perdón, Oscar. Estudio ingeniería electrónica porque siempre me ha gustado crear cosas.
cuando terminé la universidad, como buen ingeniero electrónico, terminé dedicado en las telecomunicaciones hasta que mi deseo por crear cosas me llevó a crear una empresa dedicada a imágenes tridimensionales, lo que hoy son las películas en 3D. Y uno de los clientes de esa empresa fue la Universidad de La Sabana. La primera vez que me entrevisté con Has, pues le mostré las cosas que hacía y en ese momento me ofrecieron la oportunidad de empezar a trabajar medio tiempo en la universidad y dedicar medio tiempo a mi empresa. El resultado final fue que a los 6 meses terminé de planta creando unos laboratorios con la Facultad de Enfermería y de ahí, más o menos a los 7 meses, me acuerdo que Has me da la oportunidad de dictar una clase por primera vez, también en enfermería. Me termina gustando esto de dar clases y después termino trabajando en medicina, dando clases de telemática en ese momento. Pero ahí me encuentro con mi primer problema porque en un parcial decido diseñarlo como buen ingeniero y los estudiantes les dije, me acuerdo muy bien, tienen 5 minutos, dediquen media hora para pensar y en 5 minutos está hecho el examen, pero si arrancan a hacerlo, pues simplemente no van a terminar. El resultado final es que de 87 estudiantes, solo 7 más o menos podían sacar 5 y el resto no sacaba más de unos 5. Que me tocó, me senté en el escritorio y hablar con mis estudiantes y decirles, yo para esto no sirvo. Fueron mis estudiantes los que me convencieron de que la cosa la hacía bien y que tal vez el problema estaba de lado y lado. En ese momento yo decido comenzar a formarme en aquellos aspectos que me hacen falta y empiezo la maestría en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Comienzo a relacionar lo que estaba en ingeniería, lo que conocía en ingeniería y lo que pasaba en educación y me acuerdo que en esa época decía, pero si esto es muy fácil de solucionar, esto por qué no hacen esto, por qué no hacen aquello. Pero el tiempo comenzó a ayudarme a entender que el proceso de formación es un poco más complicado que simplemente la parte operativa del mismo. Y por eso decido estudiar el doctorado en educación. Vale. Ahora sí, María José, empezamos las memorias. Bien, ¿cuántos profesores en este auditorio cuentan con formación inicial? Para los que no saben, formación inicial es la que la mayoría, bueno, aquí de la Facultad de Educación, estudiaron para ser profesores. ¿Los demás son licenciados o egresados en educación? Bien, o sea, hay buen grupo, ¿no? Realmente hay un muy buen grupo. Bien, pero los que no cumplimos con esa formación inicial, venimos con preconceptos educativos por una observación natural, porque vimos a otros profesores como ejemplos y de allí sacamos la forma de enseñar y de evaluar. Y los invito a leer un artículo que está publicado en una revista científica de Santos Guerra que se titula Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional eres. Por eso es importantísimo asistir a la conferencia de evaluación de aprendizaje. Bien, muchos autores coinciden en los rasgos que nosotros debemos desarrollar como profesores a lo largo de nuestra carrera. El compromiso educativo, que se refiere a nuestra preocupación por los estudiantes, por el aprendizaje de los estudiantes para toda la vida y por su desempeño más allá del aula de clase. Otro rasgo, el dominio de la materia, pero no está relacionado con el dominio de la disciplina, sino la didáctica de la disciplina. Y por último, la capacidad para el trabajo en equipo, aquí a las más importantes, capacidad para el trabajo en equipo, pasar de una cultura de trabajo individual a un colectivo, a un profesionalismo colectivo. Aquellos profesores que lo intentamos hacer bien, estamos llenos de preocupaciones, de muchos problemas. Entonces, hay investigaciones que datan desde el año 84 hasta nuestros días sobre los problemas educativos que debemos enfrentarnos como profesores y que ahora vino el vicerrector y nos agregó otro nuevo, frente a los estudiantes, cómo motivarlos, cómo estimular su aprendizaje, cómo evaluarlos,
en la clase cómo organizarla, qué es eso de sílabus, ahora de los los que habla el vicerrector, qué es eso de los créditos, el trabajo independiente, cómo evaluar. Y las relaciones, que en esta universidad hay muchas relaciones, entonces el tema de los colegas, la relación con el jefe de área, con el decano, con el secretario académico administrativo, con la directora de docencia, con los vicerrectores, con el de internacional, etcétera. Hasta con padres de familia que vienen a decirnos, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Entonces eso lo vivimos realmente en muchos espacios de nuestras clases, problemas con infraestructura y otros pues que no vale la pena mencionar. Surge, y es muy importante, el desarrollo profesional docente, aunque no es temática de profundización, pero necesitaba hablarles sobre el desarrollo profesional docente. ¿Qué es eso del desarrollo profesional docente? Muchas acepciones, diferentes denominaciones, formación de profesores, ruta de formación, cualificación de profesores, pero no es la carrera profesoral, es la formación nuestra para ser mejores profesores. Muchas tendencias, cambios, modelos, fases, dimensiones, desde lo individual como profesor, desde un mundo colectivo hasta una dimensión universal. Hay desarrollo profesional docente hasta por generaciones, entonces todos los que estamos entre 18 y 25 años tenemos ese tipo de una formación especial. Bien, entonces es importante la cantidad de literatura que hay sobre el desarrollo profesional docente y las acepciones, reconocerlas para construirla institucional. Entonces, en la Universidad de La Sabana está la expresión, el término carrera profesoral, y eso lo encontramos en el reglamento de profesores, en el reglamento de escalafón de profesores. Me voy a permitir leer la definición. La carrera profesoral es un proceso permanente de preparación, perfeccionamiento académico y producción de los profesionales que han optado por la vida universitaria como proyecto de vida. Y eso hemos hecho todos los que estamos aquí sentados. Implica, por tanto, el fortalecimiento continuo de las condiciones personales, profesionales, docentes, investigativas y de compromiso social que constituyen el ejercicio académico del profesor de la Universidad de La Sabana. Pero carrera profesoral no es desarrollo profesional docente, está implícito dentro de la carrera profesoral. Por eso resalté en negro algunas cosas que aportan al desarrollo profesional docente en nuestra Universidad de La Sabana. ¿Funciona el desarrollo profesional docente en la universidad? ¿Nos convence como profesores el desarrollo profesional docente? Si no fuera imperativo, ¿estaría lleno este auditorio? ¿Es pertinente esta formación que recibimos de la Universidad de La Sabana para ser mejores profesores? No estoy criticando, solo reflexionando. Y con todas estas interrogantes, con todos esos interrogantes, pues es como la justificación a empezar a evaluar el desarrollo profesional docente del área que me compete en informática educativa. Entonces inicio pues el proceso de introducir el concepto de evaluación educativa y su unión con la calidad. La calidad y la evaluación conforman un binomio que se refuerza mutuamente. La calidad exige de la evaluación y la evaluación garantiza la calidad. La calidad requiere de la evaluación y la evaluación se convierte en una herramienta fundamental de la calidad. Entonces, es imposible no referirse en términos de calidad sobre la evaluación educativa. Y nosotros hicimos uso de un componente de ella, el desarrollo profesional, con el fin de aportarle algo a la calidad de la Universidad de La Sabana y a otras instituciones de educación superior que, como esta, la mayoría de sus profesores adolecen de formación inicial y que requerimos de cualificación permanente para cumplir con los objetivos educativos. Bien, del contexto un poco, aunque todos sabemos qué es la Universidad de La Sabana, la universidad donde se desarrolló esta evaluación de desarrollo profesional, cuenta con muy buena experiencia de formación docente y, como muchas otras universidades, se preocupa por la cualificación de profesores y también cuenta con un gran número de profesores formados. Pero hay una cultura evaluativa institucional. Aquí se vive la evaluación en la universidad de manera permanente, pero en temas como la acreditación, en el desempeño profesional de nosotros, desempeño como docente, en la gestión de desempeño, en la evaluación desde diferentes tipos, desde
temas administrativos, pero la evaluación a la que hago referencia es a la evaluación de la formación de los profesores. Una evaluación que dé cuenta si el desarrollo profesional docente es eficaz en términos del cumplimiento de los objetivos con que fue planeado y si es eficiente en cuanto al uso óptimo de los recursos para cumplir con esos objetivos que fueron planeados y que en términos de la orden hace referencia a una eficiencia no solamente económica, sino pedagógica y administrativa y de gestión. Como la evaluación está relacionada con la informática educativa, pues hay que reconocer todo lo que ha hecho la Universidad de La Sabana y no solamente esta universidad, los avances frente a la informática educativa. Hay proyectos de docencia, investigación y proyección social relacionados con la informática educativa, hay una ruta de formación, hay un plan estratégico relacionado con la integración de tecnología, hay una visión que trata de cumplir y seguir el Centro de Tecnologías en compañía de otras unidades de la universidad. En términos generales, la universidad vive una cultura sobre la informática educativa que cada año creo que se siente un poco más, pero no sabemos todavía si es pertinente o no esta formación para generarla. Reconocemos que la universidad hace procesos de evaluación sobre el desarrollo profesional docente, pero en un nivel no profundo. Esto quiere decir que se evalúa sobre la satisfacción de nosotros como profesores con los cursos de formación. Por ejemplo, qué tal la competencia pedagógica del profesor, la iluminación, la logística. Y en esta universidad evaluar la satisfacción siempre es positiva, porque la Universidad de La Sabana cuida todos estos detalles. Ahora miramos un poco los resultados. Pero se conoce realmente los efectos del desarrollo profesional docente en la institución, los cambios en las personas, en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para llegar al modelo de evaluación, pues hicimos todo un recorrido histórico sobre la evaluación educativa y nos quedamos con la línea de evaluación histórica, de evaluación educativa, de Stafford Bean, y empezamos a estudiar muchos modelos de evaluación. El modelo de evaluación democrática, la de Stake, el de negociación de Guay-Lincoln, el CPP, que creo que han escuchado, contexto, entrada, proceso y producto de Stafford Bean, y el modelo de evaluación iluminativa. Y retomamos muchas ideas que nos servían a adoptar y adaptar al modelo de evaluación que aplicamos, de personas que ustedes yo creo que han escuchado en algún momento, Tyler, Kirkpatrick, Stafford Bean. El modelo de evaluación responde a una evaluación de programas y eso fue lo que aplicamos aquí. El que adoptamos finalmente después de la búsqueda es el modelo de evaluación que se llama Evaluación del Desarrollo Profesional Docente de Thomas Guskey, que propuso en el año 2000. Por muchos motivos utilizamos este modelo, porque el enfoque es directo y está dedicado a la evaluación de desarrollo profesional docente, cuenta con guías para el evaluador, reflexiones para el evaluador, un sinnúmero de instrumentos para aplicar, pero lo que más nos llamó la atención fueron los 5 niveles que propone Thomas Guskey para la evaluación del desarrollo profesional docente. El primero es el nivel de reacción o nivel de satisfacción que ya hablamos anteriormente. ¿Qué tanto me gustaron los cursos de formación y si me sentí cómodo en la formación que recibí en la universidad? El segundo nivel está relacionado con la evaluación de los aprendizajes de los participantes. ¿Qué tanto aprendió el profesor en ese curso de formación? El tercer nivel está relacionado con el soporte que da la universidad a nosotros como profesores en nuestra formación. El cuarto nivel está relacionado con la implementación de lo aprendido en el aula de clase. Y el último nivel está relacionado con el aprendizaje de los estudiantes. Eso quiere decir qué tanto de lo que aprendimos en estos cursos de formación se ve en el aprendizaje, reflejado en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces también queríamos darle fuerza a no solamente al soporte que da la Universidad de La Sabana, sino si ha habido cambios en la universidad desde que empezamos a desarrollar esta formación en los profesores. Y nos valimos de 2 modelos. Un modelo de evaluación de acciones formativas de Guerra López del año 2007, relacionado con la planeación estratégica. ¿Qué tan coherente es este modelo de formación de los profesores
en los frentes estratégicos de la universidad, y un modelo de evaluación de la formación de Villorow en 2011 que habla de los indicadores de eficiencia, de los cuales ya hablé, que habla de la orden sobre la eficiencia pedagógica, la económica y de gestión, y la administrativa y por supuesto la económica. Entonces utilizamos este modelo para evaluar el desarrollo profesional y nos valimos de la investigación evaluativa. ¿Por qué? Porque nos proporciona información muy importante, no solamente para la planificación del programa de formación, sino para el desarrollo. Cuenta con características de una investigación aplicada, donde las predicciones se convierten en resultados de investigación y las recomendaciones o acciones de mejora fueron nuestras predicciones para esta investigación. Cuenta con criterios de cientificidad que aportan a la calidad del desarrollo profesional docente y seguimos todos los lineamientos para hacer un informe técnico de evaluación. Aquí, para no aburrirlos rápidamente, porque esta no es la jornada de investigación que organiza Leonor Botero, y ya veo a unos bostezando, y en clase el que bosteza duró 5 minutos más de clase. Entonces, sigo para la metodología. La propuesta es la propuesta de Bamberger 2010 sobre el método mixto que aplicamos en las diferentes etapas. Varias muestras aplicamos a los cursos del desarrollo profesional docente y a los profesores, pero la muestra fue trabajada con profesores que quisieron colaborarnos para hacer la evaluación, y 65 fueron, agradezco a los que nos colaboraron. Aplicamos 11 instrumentos durante 3 años aproximadamente, encuestas a estudiantes, cuestionarios pre y post a profesores, hicimos análisis documental de información institucional, una observación en aulas virtuales y presenciales, entrevistas a profesores y entrevistas a directivos, decanos, e hicimos finalmente grupos focales con los estudiantes, pues para triangular la información y ver que si todo lo que nos decían los profesores, contrastarlo con lo que decían los directivos y los estudiantes. Finalmente es un método mixto, secuencial, pero el enfoque dominante es el cualitativo, y hay un diseño multinivel de método mixto muy relacionado con el enfoque de los 5 niveles de evaluación de Thomas Goski. Cada nivel, la propuesta del modelo de evaluación, para cada nivel hay una pregunta de evaluación. Solamente en el tercero hicimos 2 preguntas de evaluación, una que apunta al apoyo de la institución y otra que apunta a los efectos en la institución. Hicimos diferentes tipos de análisis, diferentes, pues el del tercer nivel, un análisis de contenido de la documentación institucional. Hicimos para el 4.º nivel identificar todas las preocupaciones de los profesores en el momento de implementar y el nivel de uso de la implementación. Y para el aprendizaje de los estudiantes desarrollamos 3 estudios de caso para profundizar si realmente los estudiantes habían aprendido con esta formación en los profesores. Solamente para el caso 5, para el nivel 5, desarrollamos los casos. Entonces participaron 2 profesores de la Facultad de Medicina con 27 estudiantes y uno de los profesores hizo un curso de formación. Fernando, no te duermas. 5 minutos. El segundo caso, la Facultad de Comunicación Social, 2 profesores, aquí tengo a uno que nos colaboró también, uno que participó en la formación y otro que no, con 68 estudiantes, e hicimos la medición bajo diferentes objetivos de aprendizaje. Y la tercera fue una profesora del Departamento de Lenguas con 10 estudiantes que participó también en la ruta de formación. Bien, la respuesta, los hallazgos, realmente que creo que eso es lo que más interesa en esta sesión. La respuesta a la pregunta ¿cuál fue el nivel de satisfacción de los profesores con los cursos que conforman el desarrollo profesional docente en informática educativa? Pues no hay sorpresa, todo fue positivo. Alto nivel de satisfacción, una valoración positiva en el contenido, por el proceso, por el contexto, por la competencia del profesor. Sin embargo, alguna observación que nos hicieron en uno de los cursos es que algunos de nuestros profesores que orientan los cursos no hacían realimentación oportuna, y es un grave error porque es alta docencia y enseñarle a un profesor es supremamente complejo y es donde debemos dar más ejemplo. Entonces, Thomas Goski dice, no nos podemos limitar a este nivel de evaluación porque todo fue positivo. La evaluación y realmente los que
hagamos de la formación de profesores, consideramos que hemos cumplido con la misión cuando vemos resultados positivos en este nivel. La invitación del modelo es continúe evaluando. Viene el segundo nivel, el aprendizaje de los profesores. La respuesta a la pregunta ¿qué aprendizajes desarrollan los profesores que participan en el curso del desarrollo profesional docente en informática educativa? Fue también perfecto, todos felices. Los profesores se expresaron en diferentes modos y momentos. Al inicio, corto, mediano y largo plazo, nos contaban, nos recitaban en los cuestionarios, en las entrevistas, todo lo que habían aprendido. Entonces, consideramos que aprendieron, pero Guskey dice que el desarrollo profesional docente es eficaz si los estudiantes aprenden, los estudiantes, no los profesores. Entonces, teníamos que seguir evaluando. También hay una característica para considerarlo eficaz, y es que un desarrollo profesional docente se debe basar en investigación. El CTA utiliza los resultados de investigación para eso, para hacer estos programas, las semanas de inmersión, etcétera. Es orientado por profesores expertos con altas titulaciones. Todos los doctores del CTA hacen parte de su formación como profesores, todos son los que no son magíster, y combinamos teoría y práctica, y ustedes se han dado cuenta en nuestros cursos de formación esa combinación. Entonces, la idea era identificar si es realmente eficaz en el sentido de los estudiantes, y no podíamos limitar esta evaluación. ¿Por qué? Porque necesitábamos saber si todo lo que nos decían era realmente cierto, o sea, que habían aprendido, pero realmente de eso que habían aprendido, ¿quiénes habían implementado en el aula? La transferencia en el aula, y también los efectos institucionales. El tercer nivel es relacionado con el soporte. Aquí tenemos las dos preguntas. ¿Cuál es el apoyo que ofrece la institución para el desarrollo profesional docente en informática educativa? Y si les hago la pregunta ahora, muchos dirán total, pero realmente este fue el ítem con más bajo, la variable con más baja valoración. Los profesores reconocemos que esta formación es muy valiosa, pero en las entrevistas y en los cuestionarios realmente falta reconocimiento institucional por participar en este tipo de cursos. Tal vez no solamente la participación, sino en el desarrollo o la implementación misma y lo que esto nos exige. Faltan incentivos de los directivos. Los decanos no saben qué es esto. Entonces, mi tarea es socializarle a los decanos esto con mucha fuerza. Por ejemplo, aquí vi a 2 decanos nomás, pero es necesario la participación de los decanos en el diseño del desarrollo profesional docente. Falta tiempo, entonces hay profesores que vienen acá, toman un rato, se van a la reunión, vuelven, hacen parte en algunos momentos de los talleres, pero el tiempo no les da para implementar lo aprendido. Y también es la batalla que vivimos algunos, investigación versus docencia. O hago el producto del desarrollo profesional docente o me dedico a la investigación. Bien. Y nos exigen bastante, según lo que nos dijeron los profesores, que no es muy coherente que no es muy reconocido institucionalmente el esfuerzo del profesor por participar en estos cursos. Entonces los profesores prefieren dedicarse a tratar de escribir el artículo para que dé más puntos y sea más reconocido. Entonces, con esto, los resultados del nivel 1 y 2, donde todo era positivo, pues había que continuar, no garantizan el cambio. Es importante el acompañamiento de nuestros directivos en la formación y diseñar y rediseñar con los directivos y con ustedes lo que venga en el desarrollo profesional docente. La otra parte de qué efectos se han identificado con la implementación del desarrollo profesional docente en la institución. Todos los profesores reconocen muy buenas cosas a nivel externo, a nivel institucional y a nivel personal. Entonces, la universidad tiene mucho reconocimiento fuera sobre la informática educativa. Invitan a mis profesores a compartir las experiencias. Ya no trabajan en el CTA, se la pasan más fuera que dentro. Pero eso tiene que cambiar. A nivel interno, también, pues todos los profesores reconocen que han identificado y que hay una cultura institucional frente a la formación de profesores y a la informática educativa. Sin embargo,
todo lo que he mostrado es sobre la eficacia del desarrollo profesional docente, pero la Sabana no tiene claro cuánto invierte en desarrollo profesional docente. Lo que hicimos fue hacer una aproximación de lo que le vale la inversión y realmente identificar si hay un retorno de esa inversión que hace con nosotros en la formación de profesores. Solo hablo de la informática educativa. Entonces, es importante identificar, claro, porque no quiero herir susceptibilidades en bilingüismo ni en las otras áreas de formación. Bien, era importante entonces generar indicadores, por ejemplo, qué tantos profesores, qué tanta deserción hay en la formación de profesores. No hay un número, no se lleva. En algunos departamentos sí, nosotros empezamos a llevar esa estadística e identificar y hacer seguimiento porque el profesor no continúa. Hay algunos que dicen que realmente la temática no les interesa, pero casi todos llegan a lo mismo, tiempo, tiempo, tiempo. Bien. El cuarto nivel, uso de nuevos conocimientos y habilidades. Una cosa es que hayas aprendido y otra cosa es que lo que aprendiste lo lleves al aula de clase. Entonces, la pregunta: ¿en qué medida los conocimientos aprendidos fueron transferidos en el salón de clase? Todos los profesores dicen, Nora, 5 minutos más de clase. Todos los profesores dicen que van a implementar lo que aprenden y realmente solamente el 66% efectivamente lo hicieron. Y fíjense que hay una contradicción porque el CTA certifica solo cuando ustedes han implementado. Entonces lo que vemos es que los profesores lo que hicieron fue una implementación rápida para salir del paso, porque lo que hicimos fue un seguimiento de los profesores frente a su implementación. No todos, pero no realmente la percepción fue diferente a los hechos. También consideramos los directivos que es necesario dar todas las condiciones, ¿no? Pero hay veces que no se ve todas esas garantías para que ustedes puedan implementar. Y surge en este nivel 4 una cantidad de preocupaciones de los profesores, por ejemplo, a nivel de esfuerzo. Si me hago el curso de estrategias de Virtual Sabana, ¿cuánto tiempo me tomará hacer la actividad de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo me va a demorar? ¿O qué tal que haga el oso en la clase cuando vaya a implementar el celular o el aplicativo o la red social, etcétera? Surgen muchísimas preocupaciones de los profesores por implementar. Entonces, es necesario modificar este tipo de resultados y para eso, pues, necesitamos, como dice Guskey, identificar que el proceso de formación promueve cambios, pero la resistencia se hace evidente. Así hayan todas las oportunidades y garantías que ofrezca la institución, siempre vamos a ser resistentes. Es que eso es como cultural, ¿no? El profesor es muy resistente en ciertas cosas. Somos muy resistentes en ciertas cosas. Y es necesaria una intervención institucional y del Centro de Tecnologías por esto de las preocupaciones para acompañarlos y que no se den este tipo de preocupaciones, pero el Centro de Tecnologías pues no puede hacerlo solo, sino en compañía de la Dirección de Docencia y de las vicerrectorías responsables. Bien, el último nivel, el nivel de aprendizaje de los estudiantes, ¿qué efectos se han identificado con la implementación del desarrollo profesional docente en el aprendizaje de los estudiantes? Y ahora que hablaba Rolando, el vicerrector, sobre el aseguramiento del aprendizaje, primero tenemos que definir qué es aprendizaje para nosotros. Cuando hicimos el estudio de casos y trabajamos con los profesores, hay una limitación a la orientación numérica, ¿no? La nota es lo que me dice si el estudiante aprendió o no, una medición cuantitativa y con eso nos quedamos. Y en los casos se dieron realmente siguiendo en algunos esa medición cuantitativa, pues que las notas se habían mejorado. Pero en otras las notas también se mejoraron y les preguntamos a los estudiantes, oiga, ¿aprendieron? La profesora dijo, sí. Los estudiantes dijeron, no. Así tengamos la misma nota o mejor nota, nosotros no aprendimos, no sabemos cómo aplicarlo. Y tenemos una percepción errónea de lo que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y también somos muy tercos, entonces consideramos que lo estamos haciendo muy, muy bien y los estudiantes lo ven contrario. También identificamos que en esta universidad hay un modelo centrado en la enseñanza todavía y donde el protagonista
es el profesor. El protagonista debe ser el estudiante y esa es la migración, y creo que va coherente con el discurso de Rolando, donde el protagonista debería ser realmente el estudiante. El desarrollo profesional docente en informática educativa no fue planeado basado en los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo que hizo el CTA nunca lo planeó para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La idea es que la reformulación de nuestra formación conciba este concepto, identificar si esto que nosotros estamos enseñando repercute en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, hay otras temáticas que es imposible identificar. Por ejemplo, los seminarios de identidad cristiana que orientan la universidad. ¿Cómo identificas si el estudiante mejoró su aprendizaje o no? ¿Cómo evalúas esto? Es un proceso prolijo, costoso, lento realmente, pero hay que reflexionar sobre ello. Bien, ¿qué piensan nuestros estudiantes, profes? A mí las clases que más me gustaron estuvieron relacionadas con edición o producción audiovisual, porque son muy prácticas y la usé a lo largo de toda la carrera. La que más me gustó de esas dos ha sido Morfofisiología 1 por la temática, porque tiene más prácticas, porque es más dinámica la clase y se enfatiza mucho más, digamos, en el campo de la medicina como tal. Introducción a la economía colombiana, porque pues los profesores son buenas personas y son buenos pues profesionales. Me gustan las clases de radio, televisión, prensa, yo creo que eso es como lo que más nos hemos enfocado. Entonces me gustan porque son solo práctica, entonces realmente puedes aprender de verdad lo que te están enseñando. Las ganas del profesor por enseñarle a un estudiante y que la clase no sea tan monótona. O sea, que haya actividades. El profesor, o sea, que la clase sea dinámica, que sea interactiva, que no sea monótona, que sea sentarte y que el profesor te diga la clase porque es aburrido y es cansón. Que el profesor muestre amor por lo que nos está explicando, ¿sí? O sea, no que sea como una cátedra y ya explicándonos, no, sino que realmente sea como pasión. Por una parte los profesores porque son altamente preparados y eso, digamos, en cierto sentido me estimula como, no, qué chévere ir a esa clase porque es una persona que sabe y conoce y maneja el tema como tal. El profesor hablaba todo el tiempo, ponía en diapositivas un texto súper largo, con letra chiquita, tedioso. El profesor realmente solo ponía la diapositiva y hablaba las 3 horas del tema, pero no nos mostraba nada más. La clase siempre era muy monótona, siempre era solo diapositivas y él solo leía las diapositivas y pues no había nada diferente, todas las clases eran iguales y solo se basaban en diapositivas. Es mucho tema para las clases y todas las clases son hablar y hablar y hablar y diapositiva tras diapositiva, entonces pues uno se cansa, uno no aprende, uno se duerme. Es lo que me está pasando hoy. Muchas veces preguntaban cosas que tenían que ver con cosas generales que realmente nunca especificaron en la clase. El problema que tenía el profesor era que si uno no decía exactamente la palabra que él tenía puesta en las diapositivas, aunque fuera un sinónimo de la palabra que él quería expresar, pues entonces no era válida. Lo cual no tiene sentido, pues porque el aprendizaje es el mismo. Lo que te enseñan es tener como cierta dificultad que está acá, y el parcial es así, de dificultad. Entonces tú llegas al parcial y te estrellas completamente. Evidentemente las tecnologías son una parte fundamental y más en nuestra generación que es únicamente de tecnologías. Pienso que las TIC abren, digamos, campos que, digamos, uno como estudiante no conocía y que ahora sí conoce. Que si usas herramientas audiovisuales, el estudiante, pienso yo, que se involucra más en la clase. Luz, en definitiva, realmente lo que dicen los estudiantes aquí es que hay que quitar el PowerPoint y el video bien. Definitivamente, por lo que vemos, haremos la solicitud a Helber Tarazona. ¿Sí? Finalmente, profesores, acciones de mejora. El CTA tiene que lograr cambiar varias cosas y por eso esta semana de inmersión también es un poco diferente
y participativa, ¿no? Creemos en un liderazgo distribuido donde ustedes nos colaboren y que no haya un protagonismo solamente del Centro de Tecnologías para la Academia. Estas acciones de mejora están relacionadas también con problemas relacionados con la comunicación. Llevamos varios años evaluándolos en la competencia en informática educativa y todavía no saben qué es la competencia en informática educativa. Por eso hay un taller didáctico que los va a llevar de la mano para contarles qué es eso de la competencia en informática educativa. Y si ustedes no están de acuerdo, cuéntenos, porque es necesario escucharlos y mejorar el proceso, pero no solamente con el problema, sino tráiganos también pues la solución, ¿no? Identificar solución en conjunto, trabajar de manera colectiva para identificar cuál es el mejor desarrollo profesional docente en informática educativa. Contarles a ustedes cuáles son los compromisos cuando entran a la semana de inmersión. Ya se los dije, diviértanse y aprendan en la semana de inmersión. Y que conozcan qué es esto del desarrollo profesional docente. Sobre los aspectos formativos, nosotros tenemos que mejorar cosas, por ejemplo, nos piden más recursos educativos y que no se pierdan o que se cierren cuando se acaban los cursos, sino dejarlos abiertos. Para eso el repositorio, doctor López, es importante contar con esos materiales allí, mirar la modalidad, si deben ser cursos virtuales o presenciales, estudiar esto. Nivelar a los profesores, porque también nos decían que entraban todos los profesores a los talleres con diferentes niveles de conocimiento y molestaba a los que más sabían y se volvía un poco lento esa formación. Entonces vamos a hacer también una clasificación. En aspectos de fondo, creo que debemos ampliar el acompañamiento a los profesores. Antes los profesores del CTA, los de planta, trabajábamos en algo como coaching, y creo que vamos a volver a las raíces porque es necesario acompañarlos un poco más en esta implementación, trabajar con ustedes de manera colaborativa y formar tutores en cada una de las facultades. Y a nivel institucional, estudiar mucho esto del reconocimiento institucional porque todavía no entiendo muy bien, pero fue masivo esto. El tema de tiempos, generar comunidades, espacios de reflexión sobre lo que es aprendizaje, sobre la evaluación, sobre muchos temas y todos esos problemas que presenté al inicio, involucrarlos a ustedes en el rediseño de desarrollo profesional docente y trabajar con indicadores de eficiencia para la universidad que midan si vale la pena continuar con este tipo de formación. Replicar este modelo de evaluación es importante en todos los cursos y también pues socializarlo un poco más a la dirección de docencia y estamos planeando con Luz Ángela trabajar en un proyecto que se llama Rediseño de asignaturas para los voluntarios y es modificar totalmente la asignatura a que no sea centrada en el profesor sino en el estudiante y un nuevo modelo de evaluación. Y también hay un nuevo laboratorio de innovación docente que va a estar ubicado en Chía, donde los invitaremos a que participen y que hagan ese rediseño de asignaturas junto con la Dirección de Docencia y el Centro de Tecnologías para la Academia. Eso lo vamos a hacer institucionalmente. CTA, Dirección de Docencia, Universidad de La Sabana, pues yo voy a tratar de que se cumpla. Pero la invitación ahora es para nosotros como profesores. Es importante reconocer este esfuerzo que hace la universidad. Esto no es gratis, de verdad. Esta semana le cuesta bastante a la universidad. La formación a los profesores cuesta bastante. El tiempo de cada uno de nosotros para hacer la entrevista, diagnosticarlos, acompañarlos, hacer el tiempo de ustedes dedicados a implementar lo aprendido. No a la procrastinación, profesores. En esto del el ascenso al escalafón docente, tengo enemigos y yo lucho contra eso. Realmente hay profesores que dejan para último momento la evaluación en informática educativa, ya no me quieren y realmente me preocupa porque yo no debo ser un obstáculo para que no asciendan el escalafón, pero dejan esto para último momento y realmente desarrollar la competencia de informática educativa no es tan complejo como el bilingüismo. Si ustedes parten de verdad, no es tan complejo. Miren mi problema desde el niña. Entonces la idea es realmente planear la evaluación, planear su formación en informática educativa y que toquen la puerta del Centro de Tecnología de manera oportuna. Señora.
Por eso se fue del CTA, porque no te atendió. No. Sí, son temas para reflexionar y te agradezco. Todos los profesores pues estamos de verdad prestos para ello. Si no, pues conmigo y trabajamos directamente, ¿vale? No, ya te dije que por algo, ¿no? Por algo. Bueno, pero bueno, retomamos muchísimas gracias. Trabajar, profesores, en los rasgos que nos proponen desarrollar: el compromiso educativo, el dominio de la materia y el trabajo en equipo. Y tratar de encontrar ese equilibrio entre la docencia y la investigación, porque no solo de la investigación vive el hombre, ¿no? Sino es importante mediar entre las dos funciones sustantivas. Y nada, pues gracias, eso era lo que quería que escucharan.